Parte del debate político de los Estados Unidos durante la campaña electoral eran los excesos del ejército norteamericano en la ocupación de Irak, la situación de Guantánamo como centro de detención y tortura, etcétera, en guerras declaradas contra otros países. Puede decirse, como ha afirmado a fin de año el periódico El Universal, citando expertos, que esta es una guerra formal que se está librando en México. No es la segunda parte de lo que fue la guerra de Colombia. ¿Tú qué piensas? Yo creo que nosotros estamos planteando, hemos documentado desde las organizaciones de derechos humanos, como decía el diputado, muchísimos casos cotidianamente. Casos de arraigo, por ejemplo, que es una figura absurda que se acaba de aprobar o que se aprobó en la reforma penal, que entre otras cosas deberíamos hacer un análisis mucho más fuerte sobre eso, en términos de si es posible mantener detenida a una persona durante hasta 80 días, para ser investigado y posteriormente acusado. Se está arraigando en instalaciones militares. La pregunta es, ¿por qué se está haciendo eso? Es una nueva guerra sucia en el Campo Marte, donde los detenían. O en Tijuana, o nosotros tenemos casos documentados. ¿Se puede arraigar una persona en instalaciones militares? ¿No viola eso el artículo 13 constitucional, expresamente, que habla que ningún paisano puede ser sometido? Creo que el debate está centrado allí. ¿Quién investiga las violaciones a los derechos humanos? Uno de los debates centrales es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco ha sido capaz de poner el dedo en la llaga al afirmar expresamente y claramente que el fuero militar viola los estándares y los tratados internacionales. Con esto yo quisiera plantear que diversísimas recomendaciones, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ahora la sentencia de la Corte Interamericana, le han dicho al Estado mexicano, usted tiene que limitar el fuero militar, porque el problema es un problema de derecho a la justicia, básicamente, de todos aquellos miles de ciudadanos que son víctimas. Es la ciudadanía la que supuestamente está protegiendo al ejército y la que está verdaderamente en peligro. Pero es la ciudadanía también la que es víctima de la situación, y no le podemos pedir a una familiar, a un campesino, a una persona pobre que ha sido víctima, que vaya a un cuartel militar a exigir justicia, porque no es lógico dentro de una democracia, dentro de un Estado de Derecho, pedirle a los militares que activen su aparato judicial. No es un órgano jurisdiccional, no es un órgano de justicia, no tiene la independencia, son órganos verticales, tienen toda una serie de características, no son independientes. Por tanto, no pueden investigar adecuadamente una violación de derechos humanos donde ellos mismos son quienes han cometido el hecho. Necesitamos aplicar la ley y reformar la ley, las dos cosas, ¿no es así? Sí, pero hay que tener muy claro que nuestra Constitución ya da las respuestas correctas. Se nos quiere poner en un falso debate: inseguridad o uso del ejército. Y a mí me parece que esta administración tiene que empezar a reconocer su responsabilidad. En 2006 optó, para conseguir legitimación, usar a una de las instituciones que más confianza tenían en la ciudadanía. Sin diagnóstico y sin debate. Así es. Y el problema es que, por lo menos a partir de 2008, es claro algo: la seguridad pública está a cargo de las instituciones civiles, no militares. Y las instituciones civiles tienen en su función que respetar los derechos humanos. De hecho, la seguridad pública, así vista, es un derecho humano. Pero para tener este derecho humano asegurado, tienen que ser transparentes las investigaciones, eventualmente se tienen que pedir rendición de cuentas a quienes las realicen. ¿Y dónde entra aquí el ejército? El ejército ha querido entrar con un pretexto, que esto es un tema de seguridad interna. Pero hace rato se dijo, y creo que lo tengo que repetir para que el auditorio lo entienda claramente: si es seguridad interna, si es seguridad nacional, entonces tiene que haber una declaración de suspensión de garantías. Y ese es el marco adecuado. Todo en parte del territorio nacional, especificando cuáles garantías, etc. De manera temporal, porque lo que se nos dice es que el ejército es la única opción. ¿Por qué? Porque implícitamente lo que se está diciendo es que las instituciones policíacas están capturadas o son ineficientes o no tienen el equipo, pero no se nos dice hasta cuándo se va a acabar de capacitarse estas instituciones. Y esto se puede quedar todo el sexenio o los que se gusten. Un periodista ayer me preguntaba, me decía, ¿qué otros caminos hay para combatir la delincuencia? Y yo le daba una serie de políticas, que es nada menos que la Convención de Palermo sobre el narcotráfico, ahí está todo. Me decía, pero es de muy largo plazo. Le dije, pero los muertos son de corto plazo, perdóneme. Y otra cosa, se nos dice que el ejército también
se va a quedar aquí todo el tiempo que sea necesario. Este es un diseño político, Gerardo. Sí, sin duda, no hay guerra, o sea, eso inclusive tiene un procedimiento jurídico para la declaración oficial no, es una utilización. Calderón no ganó la presidencia y entonces utilizó todo el asunto de la supuesta guerra contra el narcotráfico general, ¿no? para legitimarse, sí, con un traje que le quedaba grande, por cierto, como le ha quedado grande todo en la vida. Pero el tema es, finalmente, yo te digo, no solo son violaciones a derechos humanos, sino son asesinatos, son delitos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas muy graves. Yo fui a Cananea a apoyar a los mineros y hay en el camino un retén que le llama de Precos la gente en Querobavi. Es un retén de 300 efectivos militares, han corrido la frontera hacia el sur y hacen toda la tarea. Filas de kilómetros de trailers para ser revisados, bajan a todos los ciudadanos y los revisan uno por uno su equipaje, a todos los autos, todo eso ilegal, inconstitucional. Yo cuando pasé por ahí me quisieron revisar, por supuesto no lo permití, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa que tiene que tener un mandato para revisarte. Querían hacerlo a fuerza, no lo permití. Al final, como estuve sacando fotos del retén, agarraron de balón de fútbol mi teléfono celular, le dio un manotazo y por ahí, imagínate, siendo diputado y sabiendo que era diputado. Ya tengo una queja tal. La anécdota vale por lo siguiente. ¿El celular? Sí, anda todo estropeado el pobre, ¿no? Entonces, anda pateado. Anda pateado, hay que enseñarle al ejército la diferencia entre un balón de fútbol y un teléfono celular. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no puede ser que se esté dando ese tipo de cosas, ese atropello hacia la ciudadanía, ese, reitero, trato como delincuente a los ciudadanos, porque además en ese retén, imagínate que pasa el narcotraficante, imagínate que pasa el traficante de armas, pues claro que no es un retén permanente. De regreso hacia Hermosillo no existe retén. Se le está haciendo la tarea a Estados Unidos, no se está combatiendo en Estados Unidos la distribución de droga. Allá no hay guerras. No hay guerra de nada. Y entonces es una situación dramática, brutal la que se está viviendo en el país y que tiene que llevarnos a replantear que no es el ejército. Juárez, la voz más fuerte de toda la ciudadanía, es que el ejército regrese a los cuarteles. Desde que llegó el ejército a Juárez ha empeorado la situación, ha empeorado la calidad de vida, hay un toque de queda de facto en los hechos, porque la gente después de las 12 de la noche ya no quiere salir porque se está jugando literalmente la vida, a cualquier hora, pero en la noche más. Soluciones legales y luego soluciones políticas. Aquí están planteadas dos cosas. Se afirma que la Constitución da para más de lo que creemos, los dos lo han afirmado, pero nosotros habíamos planteado en la famosa CENCA reformas a la jurisdicción militar que luego fueron paradas. Es más, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas en México, tú trabajabas entonces allí para el alto comisionado, los expertos estuvieron colaborando con nosotros ahí en la CENCA y luego pues también hay un desaparecido, pero un desaparecido diplomático. El gobierno mexicano gestionó que don Américo Incalcaterra, que era el representante del comisionado, se fuera de México. Y la causal fue que se metió con el fuero militar. ¿Qué es lo que estábamos proponiendo para agotar un poco el tema de las reformas legales, si no hubiera otra cosa? Porque ya tenemos lo que tenemos que hacer en el caso Radilla, y luego ir en los otros bloques al tema político, a las soluciones políticas. Bueno, muy bien. A ver, yo creo que el tema está planteado en la reforma al Código de Justicia Militar. Básicamente, el artículo 57 establece que los militares pueden investigar cualquier delito relacionado cuando un militar sea el que comete el hecho. Eso no puede ser así. Hay dos elementos. Cuando el militar comete el hecho, pero cuando tiene que ver con un acto que afecta bienes de personas civiles, debe ser investigado por la jurisdicción o personas, la jurisdicción ordinaria. Solo los delitos del fuero militar que afectan la disciplina militar, como plantea Luis Miguel, deben ser investigados por el fuero militar. Por ejemplo, la leva, el robo de armas, la indisciplina militar, ese tipo de delitos son propios. Aquí hay que precisar algo, no estamos planteando que el fuero debe desaparecer, porque en algunos casos maniqueos se ha acusado a las organizaciones de que queremos destruir al ejército. No, eso hay que ser... No queremos destruir al ejército, lo están destruyendo ellos. Bueno, de las organizaciones de derechos humanos, el tema no está planteado en ese sentido. Está planteado en que nosotros estamos abogando porque las víctimas de las violaciones tengan un espacio natural y una justicia ordinaria que investigue adecuadamente, que no está investigando tampoco, porque el debate también se plantea.
Algunos dicen, es que se está sancionando militares. Hasta el día de hoy no conocemos un solo caso de soldados o oficiales que hayan sido sancionados. No los conocemos, no se han hecho públicos esos casos de sanciones. Y el segundo tema es que es muy difícil ir a un cuartel militar a alegar violaciones a los derechos humanos, porque no son independientes, no son imparciales, no es el órgano natural para investigar este tipo de violaciones. Yo quiero dejar planteado muy claro el tema de las organizaciones de derechos humanos. Nuestra labor de documentación y denuncia de casos no va encaminado, como se quiere plantear, a destruir al ejército. Es muy peligroso lo que se plantea. Las organizaciones de derechos humanos damos la cara públicamente. Sí, acotarlo. Acotarlo, porque además, si se plantea que estamos planteando, ponemos en riesgo y en juego nuestra vida, que es el otro tema, los defensores de derechos humanos y el riesgo que se está corriendo hoy en día por denunciar violaciones de derechos humanos del ejército. Hay que ser muy puntual en ese sentido. No se trata de atacar directamente, sino acotar el fuero militar para garantizar que en un Estado democrático de derecho que no ha declarado la guerra, se establezcan procedimientos concretos en el marco de una justicia ordinaria. Ese es el elemento central. Pero el problema viene de que se le encomiendan al ejército funciones que están asignadas a la policía. Claro, ese es el problema central. Sin embargo, en ese punto, en cuanto se supera el debate político, creemos que vamos a trasladar miles de personas que siguen siendo víctimas de violaciones, como el diputado plantea, desapariciones forzadas, arraigo, sobre todo torturas, casos muy complicados y muy complejos, donde no hay ni un solo sancionado que conozcamos por parte del ejército. Ayer en Reforma, el día de ayer, es impresionante la primera plana de Reforma, una persona que es detenida, acusada de un delito de narcomenudeo, es llevada... Y luego aparece muerta en otro lado. Exactamente, la foto aparece que está subida a un helicóptero y aparece al día siguiente asesinado. ¿Quién lo mató? Se están echando la bolita entre la Procuraduría del Estado, del Monterrey, la Secretaría de la Marina, nadie sabe quién lo mató. La pregunta es, ¿quién investiga eso? Y la otra pregunta es de la ciudadanía, ¿merece investigación eso? Que eso es el otro debate central, porque algunas personas dirían, es un narcomenudista, ¿por qué vamos a investigar? Bien merecido se lo tenía. Que ese es el otro tema que no hemos profundizado y es el tema si los derechos humanos son un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Ese es el tema. Ese es un porque tema ese central. es el tema de la estrategia para combatir el narcotráfico. Tenemos que irnos a otro bloque. Ya estamos listos para culminar. Empezarás el próximo, si me lo permites. Gracias.